Estamos mirando el mensaje del Señor Jesús a la iglesia de Filadelfia. Esta es la segunda parte. En el versículo 7 de Apocalipsis 3, el Señor se presenta a la iglesia como el santo, como el verdadero, como aquel que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En el versículo 8, el Señor los alaba, porque a pesar de tener poca fuerza, han guardado su palabra y no han negado su nombre. En el versículo 9, el Señor Jesús lo que hace es vindicarlos a ellos frente a todos los atropellos de la sinagoga que estaba en esta ciudad. Vamos a mirar los versículos 10 al 13, que dice lo siguiente. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el versículo 10, lo primero que vemos es la recompensa a la fe de la iglesia. Y esta recompensa es justamente por lo que ellos han guardado, han hecho, que se registra en el versículo 8. Porque el Señor ahí dice que has guardado la palabra y no has negado mi nombre. Se han mantenido firmes. Entonces el Señor les recompensa en el versículo 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí hay dos lecturas. Por un lado, el Señor Jesús los guardaría a ellos, a esta iglesia de Filadelfia, frente a todas las amenazas del imperio romano por ellos mantenerse firmes al Señor. Esa era su promesa para ellos. Los iba a guardar durante todo este tiempo, de tal manera que ellos no le hiciesen daño. Habían sido fieles. Y recordemos que el Señor es experto en guardar a su pueblo. En el Antiguo Testamento vemos que muchas veces, en muchas ocasiones, el Señor guardó el pueblo de Israel frente a ejércitos poderosos. Cuando los asirios o los filisteos u otros ejércitos iban a atacar con ejércitos numerosos, el Señor los defendía y los guardaba de tal manera que estos ejércitos tenían que huir frente a su pueblo. Y esta es la promesa. Y esa fue la oración que el Señor Jesús le hizo a su Padre cuando estuvo aquí por sus discípulos, el día antes de partir, de morir. Dijo, Señor, no te pido que los guardes del mundo, sino que los guardes del mal, que hay en el mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Por otro lado, también guardarlos de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero se refiere a que el Señor ha de guardar a su pueblo en la gran tribulación. A sus fieles, aquellos que les sean fieles, los va a guardar en aquel entonces, de tal manera que todas estas plagas no vengan sobre ellos, sobre su pueblo. Versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo pronto, le dice a la iglesia, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La visita del Señor Jesús, o diríamos la amenaza del Señor ir a visitar a Éfeso, a Pérgamo y a Sardis, no fue así. Esta es la única iglesia que el Señor le dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Por ejemplo, a Éfeso, el capítulo 2, versículo 5, le dice a ellos, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré
pronto a ti. ¿Y para qué va a ir? Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. De tal manera que la visita pronta en ese tiempo a la iglesia de Éfeso sería para quitar el candelero de su lugar, porque no habían, es decir, para quitarlos, para borrarlos como iglesia, porque no habían guardado su testimonio, no se habían perdido el primer amor, como ya hemos visto y como sabemos que se presenta aquí. Pero entonces esa visita sería para eso. En la iglesia de Pérgamo dice Apocalipsis 2:16, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré. ¿Para qué iba a ir? Vendré y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, debido a que estaban permitiendo la doctrina de Balaán, de los Nicolaitas. Entonces el Señor iba a ir contra ellos, ¿cierto? En el capítulo 3, la iglesia de Sardis, capítulo 3, versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Iría el Señor Jesús a esta iglesia por no velar, iría como ladrón, pues si no velas. Pero lo que miramos es que a la iglesia de Filadelfia dice que va a ir a recompensarlos, y justamente por esto, porque se habían mantenido fieles al Señor. No hay reproches, sino que ahí es más bien una amonestación, una exhortación, digo, a que sigan así, a que sigan manteniéndose fieles. Por tanto, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes. Ese es el llamado, a que retengan. No hay juicio para ellos, sino una exhortación a que sigan reteniendo lo que ellos habían recibido. ¿Y qué es lo que ellos habían recibido? Su fe en el Señor Jesús, y que habían obedecido a la palabra. Eso es a lo que el Señor les exhorta, a que sigan manteniendo. El versículo finaliza diciendo, para que ninguno tome tu corona. Se refiere al final, cuando el Señor Jesús venga y ha de recompensar a los fieles con coronas, para que retén eso que tienes, que has recibido, la fe, la palabra, la obediencia a la palabra, para que nadie tenga que quitarte tu corona. Como un corredor, estamos en una competición, y el que corre más duro, el que se esfuerza más, es el que va a ser premiado. El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El Señor tiene corona, aquí dice que es de justicia, que no solo a él, sino a todos los fieles, todos sus discípulos, aquellos que amamos la venida del Señor y que esperamos, el Señor ha de recompensar con coronas. Y en 1 Corintios capítulo 9 versículo 25, el mismo Pablo dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces aquí Pablo está ilustrando de que debemos perseverar. Los atletas se privan de comer muchas cosas, son muy disciplinados, se esfuerzan para que al final, diga usted, en los olímpicos o en unos mundiales, como vemos en el día de hoy, puedan llegar a la meta, puedan ser los primeros y recibir coronas. Y Pablo dice, ellos una corruptible, pero nosotros de parte del Señor recibiremos coronas incorruptibles. Y esa es la esperanza y ese es el llamado. Entonces, el Señor Jesús aquí está mencionando que para la iglesia de Filadelfia hay corona si ellos se mantienen firmes y fieles. Y es bien traído esto aquí, la mención de las coronas en Filadelfia, o la iglesia de Filadelfia, debido a que Filadelfia era conocido por sus juegos y sus festividades, donde premiaban a los luchadores o a los que competían con diademas, con coronas. Aquellos que salían vencedores y que salían ganadores eran recompensados.
Debido a la fidelidad de Filadelfia, recibe el mayor número de promesas proféticas de parte del Señor Jesús. No hay un solo reproche para esta iglesia. Vemos que hay reproches para las otras iglesias, pero para esta iglesia no hay un solo reproche. Asimismo también sería su recompensa. Se habían mantenido firmes, fieles, asimismo es la recompensa. El versículo 12 dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Qué versículo más cargado de promesas, de recompensas para los fieles? La primera promesa tiene que ver con hacer columna a los vencedores y hacerlos columnas en el templo de Dios. No significa esto que ellos van a sostener el edificio o que tengan mayor rango que otros elementos, sino lo que significa es firmeza y estabilidad. La columna hace parte del edificio. Ser columna en el templo de Dios lo que quiere decir es que vamos a estar dentro de este templo, vamos a ser parte y haremos parte del Señor. Y el Señor Jesús, es maravilloso ver que en este mensaje se presenta como aquel que tiene las llaves para abrir la nueva Jerusalén, para que entremos a ella y también para establecernos allí como templo, lo cual garantiza nuestra estadía y que estaremos unidos al Padre. ¿Cuál es la segunda promesa? Dice: nunca más saldrá de allí. Esta es la segunda promesa. Las columnas, ¿qué hacen? Hacen parte de los edificios. Quitar las columnas es quitar el edificio. Y lo que el Señor Jesús está queriéndonos ver y haciendo y enseñándonos justamente es eso, que nosotros estaremos ligados a Dios y que nada ni nadie nos podrá sacar de esta nueva Jerusalén, de este nuevo templo que estaremos. Por eso dice: y nunca más saldrá de allí. Al presentarnos como columnas, quitar una columna es derribar el edificio. Pues lo que quiere decir con esto es que nosotros haremos parte de ese templo de Dios y no es imposible que nosotros podamos salir de allí. Entonces la frase podemos mirarla también, porque recordemos que en Filadelfia, en la ciudad, se presentaron algunos terremotos. Y miramos que en el año 17 después de Cristo hubo un devastador terremoto donde las personas tuvieron que huir a muchos lugares y hacer carpas, vivir allí en diferentes sitios debido a las réplicas que se presentaban. Entonces, aquí lo que el Señor está diciendo es: mire, ustedes no van a salir de aquí, de la nueva Jerusalén, ustedes van a estar allí. Esta ciudad está a base de prueba de terremotos, si así lo queremos llamar. Entonces nos va a establecer. Y en la iglesia de Filadelfia estaba la imagen de los terremotos que hubo allí en esta ciudad, y es: Dios los va a hacer columnas en este templo. La tercera promesa a los vencedores es la inscripción de un triple nombre sobre los fieles. Es decir, el Señor va a grabar, podríamos decir, va a tatuar en nosotros tres nombres. Y el primero es el nombre de Dios. El segundo es el nombre de la nueva Jerusalén. Y el tercero es el nombre nuevo del mismo Señor Jesús. En conjunto, los fieles vamos a pertenecer a Dios Padre, vamos a pertenecer a Dios Hijo y vamos a pertenecer a la nueva Jerusalén, a lo que es de Dios. Estaremos como sembrados en Dios. Dios nos va a poner su inscripción en nosotros. Vamos a llevar a Dios en nosotros. Eso quiere decir que eso será algo irrevocable, que nosotros dejemos de pertenecer a Dios. Vamos a pertenecer siempre al Señor. Al vencedor, Cristo le promete grabar el nombre de su Dios. Esto es lo que Cristo promete, que al vencedor le va a grabar el nombre de Dios. Recordemos que el sumo sacerdote llevaba en su frente
una lámina que decía santidad a Jehová, santidad a Yahvé. Y esto lo que quiere decir es que los vencedores vamos a llevar el nombre de Dios en nosotros, en el mundo venidero, y que haremos parte de él. Pertenecemos a Dios, perteneceremos a él. Y el nombre en el mundo hebreo es muy representativo porque tiene que ver que también el nombre representa a quien lo lleva. Y por ejemplo, en Mateo capítulo 28, el versículo 20, cuando dice el Señor Jesús que seremos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando somos bautizados reconociendo a Jesús como Señor y Salvador, llevaremos nosotros ya el nombre de Dios, que lo que quiere decir que pertenecemos a Dios. En Apocalipsis capítulo 14, el versículo 1, se habla de el sello, que es el nombre del Cordero y también del Padre, que llevarán los 144,000 sellados, que llevarán el nombre de Dios, pertenecerán a Dios. Entonces, es una señal de que pertenecemos a Dios. Y la promesa sigue ahora para con los que venzan, que estarán en la nueva Jerusalén, y no solo estarán, sino que también llevarán el nombre de la nueva Jerusalén, como una señal de que pertenecemos a este lugar. Y también puede ser un mensaje para la iglesia de Filadelfia, debido a que la sinagoga que estaba en Filadelfia, la sinagoga de los judíos, a la cual el Señor llama sinagoga de Satanás, decía que ellos no pertenecían a Dios y que eran ellos por ser descendientes de Abraham y por ser judíos. Pero no, el Señor ahora está diciendo que ellos pertenecen a la nueva Jerusalén. Si bien ellos podían cerrarlos, expulsarlos de la sinagoga, el Señor les abría puerta para que entraran y para que pertenecieran a esta nueva Jerusalén. Finalmente, el tercer elemento que se le promete a los vencedores es el nuevo nombre de Jesús. Y la frase sugiere que al final va a haber una nueva revelación y más grande, más gloriosa del Señor Jesús, la cual ahora posiblemente no podemos llevar. Eso es lo que sugiere, que ahorita no podemos como comprender la magnitud de este nuevo nombre, pero que allá en el cielo el Señor Jesús va a tener un nuevo nombre y que nosotros vamos a llevar. Es algo maravilloso saber que nosotros vamos a tener el nombre de Dios y que así vamos a ser reconocidos como llevando el nombre de este Dios santo, el nombre de la nueva Jerusalén y el nombre de este bendito y salvador Señor Jesucristo. Al principio de la creación, lo que miramos es que Adán puso nombre a todas las cosas, a los animales. Ahora vemos que al principio de la nueva creación, el segundo Adán, que es el Señor Jesucristo, juntamente con el Padre, está transformando y renombrando las cosas que han de suceder. Es maravilloso saber todo esto que nos espera. Pero mire lo que dice. Por eso dice, iglesia, y diríamos, iglesia de hoy, preste atención, porque este es un mensaje del Espíritu de Dios. Y este prestar atención es para que miremos cómo estamos andando. Porque el Señor está recompensando es a los fieles, a los que guardan su palabra, a los que dan testimonio de Él, a los que no se avergüenzan de Él. Entonces es mirar cómo estamos viviendo nosotros en el día de hoy. Hay una frase que se repite en el versículo 12 4 veces. Dice, el nombre de mi Dios, la ciudad de mi Dios, todo hablando acerca de Dios Padre. Vamos a concluir diciendo que el Señor Jesús se presenta a esta iglesia como aquel que tiene las llaves, que tiene la potestad, que tiene la autoridad y que sus fieles, sin duda alguna, les espera un lugar seguro, un lugar estable de bendición, de prosperidad, porque el Señor Jesús con las llaves
va a abrir la nueva Jerusalén para que todos aquellos que le somos fieles podamos entrar allí y podamos establecernos y nunca más salir de aquel lugar maravilloso. Así como prometió a los fieles de Filadelfia guardarlos, también promete guardar a los fieles en el día de hoy. Ese es el llamado, a ser fieles. A eso nos invita la iglesia de Filadelfia, a ser fieles al Señor. La iglesia tiene que mirar cómo está andando, porque este es el llamado, a mantenerse firme. No se puede dormir en los laureles creyendo que ya lo hemos logrado todo. La iglesia de Filadelfia no se podía dormir ya porque el Señor decía que ellos habían sido fieles y que habían guardado su palabra y que no habían negado su nombre, como decir ya lo habían alcanzado todo. No, así estemos fieles, tenemos que seguir perseverando y no podemos creer que ya lo hemos alcanzado todo. Como dice el apóstol Pablo, hay que seguir perseverando, y ese es el llamado, a que sigamos perseverando en el día de hoy, cada día conociendo más al Señor, buscándole más, siendo fieles, viviendo para Él, sirviéndole a Él. La que recompensa que espera a los vencedores, sin duda alguna, no tiene sombra de comparación en este mundo. No hay nada que se le pueda comparar en este mundo lo que nos espera. Llevar el nombre de Dios Padre, el nombre de Jesucristo y el nombre de esta ciudad en nosotros. Nunca saldremos de allí. Así que, hermanos, perseveremos, sigamos agradando al Señor, viviendo para Él. Es lo único que tenemos. En este mundo no tenemos nada. Sabemos que este mundo es temporal, es pasajero, y que la recompensa, el galardón que el Señor tiene para sus fieles es grande. Ya muchos han alcanzado esto. Muchos han partido, han dormido con el Señor, y eso es lo que les espera. También nosotros pronto partiremos, pronto dormiremos, y el galardón es grande para nosotros. Oremos. Padre soberano, Dios amado, te damos gracias por este mensaje, Señor, que en el día de hoy tenemos de la iglesia de Filadelfia, su testimonio, y lo que queda en nuestras mentes es su fidelidad. Cómo ellos guardaron tu palabra, cómo ellos no negaron tu nombre, y la promesa es grande para ellos. Guardarlos, y un sinnúmero de promesas y de recompensas que pudimos mirar en el versículo 12. Señor, ayúdanos en el día de hoy también como iglesia a perseverar, a guardar tu palabra, a ser fieles a ti, porque la recompensa, Señor, para tus hijos es grande y es para todos tus hijos. Bendícenos, Señor, en el día a día, y que cada día, Señor, cada instante de nuestras vidas, Señor, podamos vivirlo para ti. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos. Guárdanos del pecado, guárdanos del mal. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, y dirige nuestro caminar. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje fue de bendición para su vida, no olvide suscribirse a nuestro canal y compartirlo con sus familiares y amigos. Dios lo bendiga.